Buenas tardes, gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Es un día muy especial para esta casa editorial. Yo soy Rosa María Porrúa, represento a Rosa María Porrúa Ediciones. Y bueno, les digo que es un día muy especial porque estamos presentando el libro de Nadie sabía nada de Jorge Aldo Jurado. Y estar aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara es un orgullo tanto para la editorial como para los autores, y te quiero decir que estamos muy orgullosos de ti y de tu libro en tu editorial, Aldo. Les voy a platicar un poquito del libro. A Aldo no lo conocía porque muchas veces hay un contacto con un autor, te escribe y de ahí sigue. Aldo llegó como X, llegó su dictamen, me lo mandan, me encantó el libro. Nunca había yo platicado con Aldo y les quiero decir que bastó ver su libro para saber quién era Aldo. Es curioso cómo a veces la obra revela más del autor que cualquier conversación personal que podamos tener. En este caso queda claro que Aldo es una persona profundamente humana, alguien que mira el dolor con dignidad, que se acerca a la realidad con respeto y que entiende que contar ciertas historias no es solo un acto literario, sino un acto de responsabilidad. Eso fue lo primero que me impresionó cuando conocí a Aldo a través de sus letras. Este es un libro que no se lee, se enfrenta, no permite que se vea a la distancia. No es una lectura cómoda, ni debe de serlo. Es un texto que nace de una realidad difícil, de silencios largos, de verdades que se esconden, de omisiones que duelen y de historias que, aunque parezcan pequeñas en el gran mapa social, tienen el peso de una vida completa. Aldo retrata la desprotección, la indiferencia institucional, las fracturas familiares, la violencia silenciosa y cotidiana que muchos prefieren no ver. Sabemos que ahí está, pero hago como que no veo y no pasa nada, ¿no? Aldo lo hace con una sensibilidad enorme, con una humanidad que no invade, no explota el dolor, no busca el impacto fácil, describe, revela y acompaña. Y ese acompañamiento ya es un acto literario. Como editorial tenemos mucha responsabilidad al publicar un libro, ¿no? ¿Qué es lo que va a llegar a las manos del lector? ¿Qué es lo que queremos dejar? Cuando una historia merece ser escuchada, no solo por su calidad literaria, sino por su relevancia humana, ¿no? Y este libro cumplía con todos los criterios, ¿no? El libro tiene una necesidad profunda de ser contado, una voz honesta, una narrativa sobria, directa y sin artificios. Un compromiso real con las personas cuyas historias aparecen aquí. Aunque es una novela, y seguramente Aldo no conoce a las personas ni a alguien directamente, pero todos nosotros sabemos que muchas personas, muchas familias han pasado por historias de este tipo, ¿no? Y ahí están. Entonces, aunque no sean directamente ellos los que están reflejados en el libro, es en general, ¿no? Es un simbolismo, ahí están todos ellos y Aldo lo cuenta con profundo respeto. Sabíamos desde el principio que teníamos frente a nosotros un libro que no solamente era bueno, era importante. Es un libro que aporta memoria, que obliga a mirar, que le da voz a quienes no la tuvieron, porque tristemente en estos acontecimientos que han sucedido en México no tienen voz ni voto los que desaparecieron, los que mataron, ¿no? Los que estuvieron en esa lucha, y su familia, por más que ha tratado de tenerlo, tampoco lo tiene, y Aldo les da voz, ¿no? Por eso decidimos publicarlo. El lector va a encontrar un retrato honesto de experiencias marcadas por la indefensión, omisiones institucionales, que eso es muy triste en México, dolor, silencios familiares, duelos no resueltos y sobre todo humanidad. Hay páginas que duelen, páginas que indignan, páginas que confrontan la forma en que la sociedad voltea la cara cuando la realidad se vuelve incómoda. Lo que les decía, ¿no? Sabemos que ahí está, pero yo no lo veo. Como a mí no me pasó, no sucedió, ¿no? Y creo que como sociedad, si queremos que tener un México mejor y un mundo mejor, tenemos que enfrentar, ver la realidad y hacer algo por ello, ¿no? Al mismo tiempo, hay páginas que iluminan, que muestran resiliencia, que revelan la profundidad de los afectos, que se muestran cómo incluso en situaciones extremas la dignidad humana se sostiene con hilos muy finos pero firmes. Aldo tiene la capacidad de escribir sobre temas muy duros sin caer en el amarillismo ni la frialdad. Una nota aparte, esta casa editorial, aunque publicamos muchos géneros,
el único así que está realmente prohibido es amarillismo. Entonces, cuando llegó la obra de Aldo, los que hicieron el dictamen y todo, me lo pasan y yo lo vi el título y dije, ven, amarillismo, cero. Les puedo decir que no tiene nada de amarillismo, es un libro que les va a encantar. No tiene amarillismo y no tiene frialdad. Su estilo es limpio, honesto y directo. Cada frase está ahí porque tiene que estar. Nada sobra, nada está puesto para impresionar, está puesto para entender. Editar editar un libro así no es sencillo. Requiere cuidado, distancia profesional, pero también empatía. Trabajar este manuscrito fue una experiencia que nos recordó que la edición no es solo una técnica, es un acompañamiento. Aldo trae un archivo emocional y documental muy delicado, y nuestro papel solamente fue preservar su voz, cuidar la integridad del relato, equilibrar la fluidez con sensibilidad y aportar claridad sin romper la carga humana del texto. Desde el inicio supimos que estábamos frente a un autor serio, comprometido y extremadamente respetuoso del tema. Y eso siempre es agradecer. Vivimos en un país donde muchas historias quedan enterrados bajo la prisa, la indiferencia, el miedo, el silencio de las autoridades, de la prensa, de la misma sociedad. Y nadie sabía nada rescata estas historias. Les devuelve nombre, rostro, contexto y dignidad. Es un libro que apunta hacia la memoria, hacia la verdad, hacia la necesidad urgente de escuchar aquello que nadie quiere saber. Por eso importa, por eso pesa, por eso conmueve y por eso incomoda y debe de incomodar. La incomodidad también es una puerta a la conciencia. Quiero agradecerte profundamente, Aldo, por la confianza depositada a esta casa editorial y te quiero hacer un pequeño reconocimiento de parte de la editorial. Aquí está, se los voy a leer. Dice: Rosa María Porrúa, Libros, Arte, Cultura, otorga el presente reconocimiento a Aldo Jurado por su destacada participación en la FIL Guadalajara 2025 y por contribuir con su obra Nadie sabía nada al fortalecimiento de la literatura mexicana. Esta casa editorial se honra en reconocer su talento y el valor de su obra. Felicidades, Aldo. Muchas gracias. 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 Bien, muchas gracias, Rosa María. Qué bonitas palabras. Créeme que siempre que cuentan un poco algo sobre lo que escribo, siempre tengo ese efecto de pensar, y eso lo hice yo, como un efecto de no reconocerme en eso que son las palabras. Quiero hablarles un poco acerca de cómo surgió este librito, que es pequeño en cuanto a páginas, es corto en realidad, pero que dice mucho. Su valor no reside en poner y amontonar palabras sobre palabras, frases sobre frase, sino ir directamente al grano. Y creo que ahí se encuentra su honestidad. Este libro surgió en realidad desde hace mucho tiempo. Me sorprende revisar viejos diarios donde desde muy joven yo tenía una historia en la cabeza, pero fue hasta mucho tiempo después y como producto de haber ido al psicoanalista, sí, estuve 20 años en psicoanálisis yo, y creo que estoy un poco menos loco ahora, pero resulta que un primer bosquejo se lo entregué a mi psicoanalista, mi primer psicoanalista, el doctor Benjamín Mayer Fulques, que nunca lo volví a ver porque además me cobraba 4 veces por semana de a 400 pesos, pues eso a cualquiera lo sangra, ¿no? Me tenía que curar sí o sí. Entonces le hablé de mi obra y me la pidió el manuscrito y nunca me lo regresó. De tal manera que eso que está aquí plasmado es como un metarrelato sobre un relato original que, para definirlo con una frase de José Emilio Pacheco, que mutatis mutandis dice: no confíes tanto en tu memoria, tal vez aquella tarde nunca existió, la gran pasión solo existió en tu deseo. Y efectivamente, cuando yo releo lo que yo escribí, siempre hay un efecto
efectivamente de sorprenderme de todo lo que está ahí, ¿no? Sorprenderme porque obviamente todo autor, todo escritor de novela pone un poco de sí, de su biografía, de sus deseos, de sus pasiones en sus personajes. De tal manera que, si bien no se trata de un escrito autobiográfico, es 90% ficción y 1000% autobiográfico. Es autobiográfico al 1000%. Parafraseando a un psicoanalista belga, Serge André, que dice: cuando alguien escribe, lo que escribe tiene estructura de ficción, pero porque la verdad tiene estructura de ficción. Como dice el poeta Antonio Machado, se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa, ¿no? Entonces, en esta versión inventada por mí acerca de mi personaje, Alejandro Andrade, que a raíz de una dolorosa experiencia personal, la muerte de su padre, se lanza a la búsqueda de saber quién fue realmente ese padre. De tal manera que Silvano Andrade, que es el padre de mi personaje principal, es un personaje por ausencia. Siempre es la búsqueda de los lugares que frecuentó, las amistades que frecuentó, las filiaciones políticas que tuvo, las pasiones, un matrimonio que duró toda la vida, que se acabó con la muerte, ¿no? Como eran los matrimonios de antes, no sometidos a la licuefacción, como son los amores de ahora, que son amores líquidos, citando a Zygmunt Bauman. Y bueno, creo que eso y más pueden encontrar en este libro, en donde mi personaje finalmente, al lanzarse a la búsqueda de la verdad, en la Ciudad de México, una ciudad que nunca abandona y que nunca lo abandona, una ciudad telúrica, en donde los sismos se convierten en un personaje más. Son una ciudad telúrica en que, bueno, yo me sorprendo cuando leo narrativa situada en la Ciudad de México, en que son pocas las que ponen los sismos como un personaje o como algo relevante, porque todos estamos atravesados por todos los que vivimos en la Ciudad de México, estamos atravesados por esa dolorosa experiencia personal, ¿no? Y finalmente, después de lanzarse a la búsqueda de la verdad, cuando por fin se le revela a través de lo que Derrida llama la memoria archivo, porque él, al querer saber la verdad sobre su padre, sobre quién fue realmente su padre, sobre los acontecimientos políticos, desconfía, tiene una profunda desconfianza en las instituciones. Entonces no recurre a los archivos históricos ni recurre a la verdad oficial, porque es increíble cómo ese sintagma que se repite: nadie sabía nada de cuántos muertos hubo en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, nadie sabe el destino de los estudiantes de Ayotzinapa, nadie sabe cuántos muertos murieron efectivamente en el temblor de 85. Entonces, la política la mexicana, es la política del encubrimiento, ¿no? Es una sociedad, la de México, que ha pasado por profundas transformaciones, pero a la que podemos aplicarle lo que dice Giuseppe Lampedusa en El gato pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Lo que se traduce en que efectivamente nada cambia. Seguimos teniendo esa misma política de ocultamiento de la verdad, o, como para tranquilizar las conciencias, y citando a Milán Kundera, darnos una versión, darnos una mentira comprensible que esconde una verdad incomprensible. Por ejemplo, ¿qué motivó al ejército a esa agresión infame, artera, cobarde? ¿Qué motivó a los gobiernos de Guerrero al ejército mexicano, a cometer la desaparición de estudiantes? En fin, ¿no? Y lo que se percata mi personaje es que hay una correlación, una especie de analogía entre lo que ocurre en su propia familia y lo que ocurre en la política en México, porque los principales acontecimientos de su vida también están envueltos en ese oscurantismo, en esa ocultar la verdad que se torna como el elefante dentro de la sala. Nadie lo quiere ver, pero está ahí, y todo el mundo hace como si nada pasara, ¿no? Eso y otras cosas más suceden en la novela.
hasta que finalmente, al poder encontrar la verdad o una versión de la misma, el personaje puede finalmente desaparecer detrás de las palabras. Entonces, eso es lo que justo ahí termina. ¿Sí? Platícanos un poquito, Aldo. Obvio, hay muchos personajes, hay un personaje principal y lo que tú dices ahí está parte de tu biografía, pero ¿con qué personaje te identificas más? ¿Con cuál te sientes más unido, más tú? Bueno, me parece que el personaje que justamente más querido, aunque me identifico por contraste, no sé, pues poco difícil de explicar, pero a veces me sucede como el personaje de Amores Perros, la película, el Chivo, que en realidad es un personaje despreciable moralmente, pero es entrañable al ver la película, ¿no? Pero es capaz de aprovecharse de un accidentado y sacarle el dinero, pero también se conmueve profundamente por los perros, ¿no? Como pensando que quizá los perros son mejores personas que los seres humanos, como decía Diógenes. Entonces, contestando a tu pregunta, me parece que el detective privado, que se llama Valente Quintano, que el nombre lo elegí, Valente Quintano, por una historia familiar precisamente. Resulta que la historia familiar más o menos es que un pariente de mi abuela vino a la Ciudad de México en los años, fue a la Ciudad de México, no vino, fue a la Ciudad de México en los años 40 y fue asaltado y fue ahorcado con su propia corbata. En aquel entonces había un detective privado muy famoso que le cobró un centenario de oro por resolver el asesinato. El personaje, el detective se llamaba Valente Quintana, ¿no? Entonces, de ahí tomé el nombre y es ese personaje que representa todos los vicios de la sociedad mexicana. Es corrupto, es machista, es misógino, pero es muy divertido, es campechano, es una persona que por un lado te puede aparentar ser muy buena persona, que te ayuda, te entiende, pero añora todavía los regímenes de Díaz Ordaz, los regímenes de Echeverría, pero porque decía que México estaba mejor, porque no había tanta corrupción, no había terrorismo, no, pues el terrorismo era ejercido por el Estado, pues cómo va a haber, ¿no? Entonces creo que ese personaje, que es por contraste, el que me resulta más entrañable. Tan es así que lo he puesto de personaje en otros relatos también. Y cuéntanos, ¿estás escribiendo algo más, bueno, algo relacionado? Lo siguiente es algo diferente. ¿Con qué nueva nos vas a poner? Sí, tengo dos proyectos. Uno ya casi terminado, que es justamente uno que le he puesto el título tentativo de La visita del vicio, que habla justamente de otro acontecimiento, el asesinato de un menor que ocurrió en Coahuila en el año 2006. Si ustedes buscan Carlitos Muñoz, es sobre el asesinato de Carlitos Muñoz, que de ahí desenmascara toda una red de pedofilia y de pornografía infantil. Y bueno, ese es uno de mis proyectos. Y otro proyecto es una novela biográfica sobre mi propio abuelo, que pienso llamarla, es así, el título definitivo será Fantasía Cósmica, que es sobre un violinista que tocaba el violín durante el fragor de la batalla en la Revolución Mexicana. Mi abuelo es Nicasio Jurado, está mi hermana aquí presente, y conoce muy bien esa historia. No sé si alguien tenga alguna pregunta que le quieran hacer a Aldo, algo sobre el libro, alguna duda. Bueno, yo sí me interesa hablar de Tlatelolco. Buenas tardes. Felicitarte antes que nada. Gracias. Esta aventura por la escritura no es nada sencillo, pero pues se lo he vivido. Hablar de la historia de Tlatelolco, de repente se nos encima la piel, ¿no? El 2 de octubre. Considerando el tema, igualmente, de repente hace rato estamos checando la guía y veíamos el título, nada. Nadie sabía nada. Nadie sabía nada. Pero haciendo elocuencia eso, es cierto lo que dices. Y voy a hacer una reflexión que decía por ahí un conocido.
que si Jesucristo hubiera muerto en esta época de la era mexicana, no sabrían realmente quién lo mató, ¿no? Pero bueno, creo que para llevarte un título de tu obra, indudablemente esto es muy visceral, hablar de esas muertes estudiantiles y toda esa revuelta socialista que se dio en su momento a nivel mundial, que venía empapándose en continente con continente. Y pues, ¿qué puedes decir ante ello para las nuevas generaciones? En mi caso, pues, que sí lo he palpado, pero ¿qué te llevó a escribir una novela de algo que ya existe, pero que visceralmente a ti te deja algo, una huella para escribir una novela? Me llama mucho la atención ese contraste. ¿Novela, realidad, ficción o documental? Lo que me llevó a escribirla. Sí. Fueron muchas cosas. En realidad surgió durante el confinamiento, hace 5 años, en que me encontré pues en casa y además había una restricción para comprar cerveza y entonces ¿qué hace uno? Pues escribir, ¿no? Entonces esa historia que traía yo en la mente y que tenía necesidad de contarla, pero la situé exactamente sobre la mañana en que el padre muere y el personaje encuentra un archivo que lo vincula con un secreto relacionado con la matanza del 2 de octubre, de lo cual el hijo nunca se enteró, nunca supe realmente quién era el padre, ¿no? Hasta que se pone a investigar. Entonces fue además de eso, dolorosas experiencias personales lo que me motivaron a contar la historia. Esa historia entre muchas, porque son varias, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? ¿La pregunta, comentario? Escribiste sobre la matanza en Tlatelolco por experiencia, ¿verdad? Escribiste sobre lo ocurrido en Tlatelolco por experiencia personal de un familiar o alguien muy cercano, o nada más a nivel de que vives en la Ciudad de México, eres de la Ciudad de México o del país, o es porque es algo cercano personal. Bueno, en realidad, cuando ocurrió la matanza del 2 de octubre, yo ni en la promesa de un beso estaba, como diría mi abuela, ¿no? O sea, todavía yo sé que soy grande, pero todavía no llegaba al mundo, ¿no? Pero lo que sí recuerdo fue, y es un hecho que narré exactamente como ocurrió, cuando se cumplieron 10 años de la matanza del 2 de octubre, yo vivía con mi familia cerca de la Avenida Reforma. Entonces recuerdo yo, siendo muy niño, que mi padre me dijo, cuando yo le pregunté por qué tanta gente estaba ahí reunida, y porque yo veía filas y filas de estudiantes llevando féretros de cartón. Entonces yo le pregunté y me dijo, están enojados porque México perdió en el Mundial. Entonces yo me quedé, efectivamente México acababa de quedar en último lugar en el Mundial Argentina 78, ¿no? Ese sí es un hecho que yo lo recuerdo vivamente. Y me dijo, no te asomes a la ventana porque puede ser peligroso, pero el mar de gente que vi desde la azotea de casa. Lo curioso es que nadie documentó que hubiese habido una gran concentración de estudiantes. Fue otro día soleado, reportaron los periódicos al día siguiente. Luego lo digo como mención por una obra ya conocida, que se llama así, que habla justamente sobre el papel de los medios de comunicación, sobre el silencio que guardaron los medios de un hecho tan importante. Si pensamos que el primer documental que salió en televisión abierta, en Televisa, fue en 1998, o sea, ¿cuánto estamos hablando? 30 años después. 30 años después, 1996, si no mal recuerdo, cuando Enrique Krause, en conjunto con Editorial Televisa, sacó, no quiero hacerle publicidad, por supuesto, pero es porque así fue, uno de los capítulos de una serie que se llamaba Los Sexenios. O sea, en 30 años, por primera vez, la televisión mexicana documentó que efectivamente había habido una matanza. Estaron 30 años. Bueno, ni los gorilatos de Argentina
se tardaron tanto en reconocer lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, es una maquinaria que funciona de forma muy eficiente en México, ¿no? Y la primera película que tuvo un gran impacto y fue muy difundida fue Rojo Amanecer, de Jorge Fons, es así en el 88, 20 años después, y se estrena hasta el 91. Entonces hay una política sistemática de ocultamiento de la verdad, de no querer mirar a eso. Entonces, sí, una inquietud personal, pero también una ansia de conocer la verdad de lo que ocurre en mi propio país, en la Ciudad de México, donde vivo. Eso fue porque me parece increíble por qué no hay, como en Argentina, comisiones de la verdad, la Plaza de Mayo, de las Madres, y luego la Plaza de las Abuelas de Mayo, no hay en México. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué hay ese negacionismo, ¿no? De hecho, las políticas negacionistas, el negacionismo yo lo conocí por los que querían negar el Holocausto, porque los que querían negar el Holocausto judío, no estoy en pro de Israel, no, yo, Palestina libre, por cierto, pero sí hay personas que negaron el Holocausto judío y que dicen que Hitler fue un benefactor de la humanidad, en realidad, por haber llevado a cabo el asesinato de 6 millones de judíos. Entonces, esa política negacionista no es la única. Sistemáticamente, en los gobiernos totalitarios, se practica, ¿no? Y como diría Mario Vargas Llosa, en México se da una dictadura perfecta porque la gente no inquiere, no cuestiona, no pregunta, no investiga, quizá porque sabe que eso no le lleva a nada. Nunca. No vamos a saber si te la dicen, ¿no? Ni siquiera. ¿Alguien más? Sí, gracias. Estoy empezando a ver la novela, llevo algunas páginas. Me parece fabuloso el recurso de inicio, este recurso de la muerte del padre. Bueno, escucho ahora también el tema de esta parte psicoanalítica, el trabajo que tú realizaste. Pero cuando estaba yo leyendo pensaba también, justo en el recurso literario, pues aquí ya había visto, por ejemplo, el Pandulfo, en Kafka, su carta al padre, en Marx, la carta que escribió a su padre, etc. ¿Cómo puede, digamos, capitalizarlo Ando, este recurso, pero justo para hacer una novela donde esté el tema político, como lo está planteando, y además, metiendo esta otra parte de lo psicoanalítico, cuando también recordaba que Santiago Ramírez dice que en México sobra madre y falta padre. Parece que por ahí convergen, parece que por ahí hay una intención de que las cosas se junten por ese lado, en el ámbito de lo político, pero en un ámbito muy arquetípico de lo mexicano. Sí, entonces, como recurso, pero también como una ficción política, por decirlo así, que viene para bien, justo para no saber nada. Porque nadie sabe nada. Es un comentario y si por ahí también hay algo que puedo hacer. Gracias. Sí, es curioso. Yo leí mucho a Kafka. Me parece que me habrán faltado algunas cartas a Milena, pero pues prácticamente todo. Y justamente un comentario que me hizo uno de mis hermanos, que le recordó el comienzo justamente a la metamorfosis. Y yo dije, ¿por qué? Porque un día todo cambia. Un día se despierta Gregorio Samsa, convertido en un escarabajo, o bueno, en alemán, si dicen que es cucaracho, escarabajo, en alemán no tiene rostro, Gregorio Samsa. Dice que es un bicho, pero nunca dice qué es, ¿no? En la edición original. Entonces, eso justamente, y otro relato también es La condena, de Franz Kafka también. Podría decir que justamente en La condena, que es un texto muy breve, lo pueden conseguir en internet, que es correlativo a Carta al Padre, justamente, que es la carta que le envía Kafka como para
poner en orden las cuestiones con su padre, ¿sí? Que por cierto, muchos de que conocieron al padre de Kafka y leyeron la carta que Kafka le envió, dicen, no hombre, pero si era re buena onda. No, pero si era, no es para nada como lo describe ahí. Bueno, es que cada uno tiene su versión del padre. Lacan decía perversión, hacía un juego de palabras entre la perversión como estructura clínica y la versión del padre, ¿no? Entonces sí, justamente eso, igual que Juan Rulfo, ¿no? Indudablemente, ¿no? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues los invito a comprar el libro, está aquí a precio especial y bueno, que Aldo se los firme, aprovechen que está aquí el autor, ya vi que hay algunas personas que ya lo compraron, incluso ya se los firmó y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, no sé si quieres añadir algo más, Aldo. Sí, claro, quiero agradecer la entrañable presencia de mi amigo, el mejor amigo de mi juventud, Edgardo Ruamundo, que se encuentra ahí atrás. Y gracias por haber venido y gracias a todos ustedes por estar aquí y espero que les guste. Muchas gracias.